Ok, muy buenos días para todos. Bienvenidos a esta sesión, a esta sexta sesión de los seminarios de Web Viernes del Carbono. En el día de hoy, nuestra sesión tiene como tema central el uso de materiales carbonosos en biología y medicina. Y tenemos para el día de hoy Estaba ya chapa invitados medio súper dañada y ya especiales. toqué esto. eh, Dos invitados muy especiales, el doctor Jair Orozco, coordinador del grupo Tandem de la Universidad de Antioquia, y la doctora Lina Hoyos, de la Pontificia Universidad Bolivariana, ambos de la ciudad de Medellín. Entonces, sin más preámbulo, vamos a dar inicio a nuestra sesión de hoy con el doctor Jair. Doctor Jair, bienvenido. Muchas gracias, Nelson, a Yasmín y a Diana por la invitación y gracias por tu amable presentación. Supongo que ya me están viendo bien la pantalla. Perfecto, sí, señor. Bueno, pues, como dijo Nelson, yo dirijo el grupo Tandem Max Plan de Nanoingeniería de la Universidad de Antioquia y hoy pues voy a hablar de materiales carbonosos con aplicaciones para resolver problemas prácticas en el campo medioambiental y biomédico. Nosotros somos un grupo Tandem que empezamos a funcionar hace 5 años en la Universidad de Antioquia en un convenio de cooperación entre la Sociedad Max Planck, la Universidad de Antioquia y MinCiencias. Entonces, nos ocupamos de desarrollar distintas plataformas híbridas funcionales que incorporan nanomateriales y biomoléculas con el propósito de hacer diagnóstico y tratamiento de enfermedades. Estuvimos enfocados al principio en enfermedades tropicales, pero luego fuimos derivando hacia otras patologías. En nuestro grupo entonces tenemos 3 líneas de investigación, una dedicada propiamente al desarrollo de nanosondas, plataformas biosensoras y dispositivos para hacer detección y diagnóstico. En una segunda línea estudiamos la glicobiología estudiamos la interacción entre el patógeno y el hospedero a través de glicobiología y microarrays, y esto lo hacemos en colaboración con el Instituto Max Planck de Coloides e Interfaces de Potsdam. Ese es nuestro instituto mentor y con ellos desarrollamos esta línea de investigación. Y finalmente, entonces, tenemos una línea en el desarrollo de nanoestructuras para hacer encapsulación de principios activos y una liberación específica y controlada para incursionar en el tema de termo, quimio, fototerapia o terapia génica. Nosotros estamos soñando con una nueva generación de dispositivos en el punto de atención que tienen propiedades mejoradas para hacer diagnóstico e intervención de enfermedades. Estos dispositivos tienen que ser rápidos, precisos y baratos si queremos apuntarle a un nuevo paradigma de medicina personalizada y traslacional. En el día de hoy entonces vamos a hacer una breve introducción y luego vamos a introducir distintos materiales carbonosos con aplicaciones en sensores. Vamos a censar peróxido de hidrógeno y algunos, digamos, analitos de interés biológico, y luego vamos a pasar a dar ejemplos de cómo estos materiales carbonosos también se pueden utilizar para desarrollar micro y nanomotores que tienen aplicaciones tanto en medio ambiente como en biomedicina. Entonces, sin más preámbulos y a manera de introducción, comentarles qué es un sensor y cómo funciona el sensor. Un sensor es un dispositivo pequeño que consta de un transductor que está en contacto directo con un receptor o un elemento de bioreconocimiento. Ese elemento interacciona de una forma específica con un analito, un ion, una molécula, a través de una interacción física, química o biológica, y puede convertir esa interacción en una señal eléctrica a través del transductor. Estos dispositivos son de pequeño tamaño, se utilizan potenciostatos portátiles como el que ven aquí en la imagen, se conectan con chips, que son los que nosotros funcionalizamos para que respondan de una forma específica a un analito determinado. La gran ventaja de estos dispositivos es su tamaño, su portabilidad, su versatilidad y su facilidad de aplicación. De hecho, hoy día podemos conseguir en el mercado dispositivos tan pequeños que pueden ser de bolsillo, como el que ven en esta imagen,
que pueden ser operados directamente a través de un teléfono celular, bien sea para darle la energía al dispositivo como para recoger la señal. Estos dispositivos, entonces, su parte fundamental es el transductor, y como transductores hemos utilizado distintos materiales y distintos procesos de fabricación que van desde la microfabricación y nanofabricación hasta los serigrafiados, que son los que estamos utilizando en este momento en nuestro laboratorio, pero también queremos incursionar en otro tipo de dispositivos, en sustratos flexibles que se puedan fabricar fácilmente por impresión de tintas o impresión de ceras, e incluso llegar a hacer dispositivos con impresión en 3D y dispositivos de papel, que son una tecnología mucho más barata y mucho más apropiada para países en vía de desarrollo como el nuestro. A esas plataformas transductoras nosotros normalmente las modificamos con nanomateriales. Entonces es aquí donde vienen a jugar un papel fundamental los materiales carbonosos. Esos nanomateriales van a impactar la sensibilidad del dispositivo resultante. Entonces hemos utilizado distintos nanomateriales carbonosos que van desde fullerenos, nanotubos de carbono de pared simple y múltiple, nanohilos, grafeno, carbono amorfo, etc. Una vez incorporamos esos nanomateriales en la plataforma transductora, es necesario también acoplarlos de una forma adecuada a los bioreceptores. Es muy importante esta manera de acoplarlos porque el bioreceptor tiene que conservar sus propiedades funcionales. De nada nos sirve inmovilizar el bioreceptor si vamos a perder la actividad. Entonces utilizamos elementos de reconocimiento catalítico como enzimas, organelas, células enteras o tejidos, pero además elementos de bioreconocimiento que incluyen interacciones, por ejemplo, de antígenos y anticuerpos, hebras de ADN, o bioreceptores, digamos, más vanguardistas, utilizando proteínas o péptidos, leptinas, aptámeros, microRNA, etc. Entonces, esa manera en que acoplamos ese elemento de reconocimiento a la plataforma transductora es muy importante, y lo podemos hacer tan simple como mediante procesos de absorción que pueden producir pues dispositivos un poco menos durables, pero también los podemos atrapar o acoplar covalentemente o desarrollar nanobiocomposites que nos van a dar lugar a dispositivos mucho más estables y que pueden tener estas propiedades de especificidad y selectividad mejoradas. Entonces, esa combinación de nanomateriales con bioreceptores son los que nos dan dispositivos que tienen propiedades muy útiles para hacer detección de analitos en el campo biomédico, porque normalmente estos analitos están en muy pequeñas concentraciones en las muestras biológicas. Vamos entonces a dar digamos, ejemplos específicos. El primero es un transductor de oro que está fabricado con tecnología microelectrónica, y aunque es un ejemplo, digamos, de la década pasada, es una indicación de cómo empezamos nosotros a desarrollar inmunosensores y cómo estas cosas que en su momento eran bastante novedosas, hoy ya las hacemos incluso de rutina en el laboratorio. Entonces, esta plataforma, una vez se fabrica, es necesario caracterizarla desde el punto de vista electroquímico, por ejemplo, para definir si esas áreas con las que se diseñó, si son las que tenemos efectivamente después del proceso de fabricación. Entonces, simplemente por voltamperometría cíclica, nosotros podemos conocer esta intensidad de picos de oxidación y reducción en una sonda electroquímica que están correlacionados directamente con el área electroquímica. Nosotros entonces modificamos esa superficie transductora de oro con un material compuesto que contiene nanotubos de carbono embebidos en una matriz polimérica. Entonces, al embeberlo en esa matriz polimérica, digamos que se aísla de alguna manera los nanotubos de carbono, y fue necesario incorporar o adaptar un sistema de, digamos, de activación de esos nanotubos de carbono mediante la aplicación de un plasma de oxígeno. Este plasma de oxígeno aquí vemos que lo aplicamos en diferentes tiempos y va produciendo unas corrientes de oxidación y reducción que incrementan con el tiempo, indicando que los nanotubos de carbono quedaban expuestos en la superficie, y eso lo necesitamos nosotros para poder darle la funcionalidad que necesitamos en las plataformas sensoras. Aquí vemos en esta imagen cómo las intensidades de corriente aumentan dramáticamente, indicando que estamos teniendo mucha mayor carga efectiva comparado con el dispositivo desnudo. Luego, para incorporarle
perdón, para incorporar bioreceptores en la superficie nos valemos de los ácidos carboxílicos que de forma natural se generaron en la superficie de los nanotubos de carbono. Entonces, mediante acoplamiento covalente por activación carbodiimida, vamos a formar unos ésteres activados que son buenos grupos salientes y vamos a poder intercambiar este grupo saliente por los grupos aminos de la región FC de un anticuerpo. En este caso utilizamos un anticuerpo marcado con la enzima de rábano picante, el HRP, para hacer la prueba de concepto. Entonces, luego por voltamperometría cíclica vemos las señales del buffer, del blanco, cómo responde a la tetrametilbenzidina, que es el sustrato de la enzima, el mediador, perdón, y luego hay un cambio catalítico dramático en presencia de peróxido de hidrógeno, que es el sustrato de la enzima. Entonces vemos cómo efectivamente estamos funcionalizando esos anticuerpos marcados con HRP en la superficie de estos nanotubos de carbono. Luego, entonces, por cronoamperometría, esto es aplicación de un potencial y medir la corriente en función del tiempo, vemos cómo un proceso de absorción física de los anticuerpos en la superficie de los nanotubos de carbono no es tan eficiente como el proceso de acoplamiento covalente, que produce una interacción específica y con una corriente que es muy distinguible de los blancos. Fuimos un paso más allá entonces y caracterizamos de forma exhaustiva este nanocompuesto, en este caso por microscopía electrónica de barrido, donde acoplamos a ese anticuerpo primario un anticuerpo secundario marcado con nanopartículas de oro. Entonces podemos ver unos puntos brillantes indicando un alto contraste generado por esas nanopartículas de oro, indicando que efectivamente estábamos acoplando ese anticuerpo primario en la superficie de esos nanotubos de carbono en comparación con un control sin el anticuerpo, y por lo tanto no hay esos puntos brillantes provenientes de la funcionalización con oro. Finalmente, entonces, el sensor lo probamos por cronoamperometría. Estos son distintos niveles de anticuerpo, en este caso, concentraciones decrecientes de anticuerpo, porque es un ensayo competitivo y obtenemos distintas intensidades de corriente. Entonces, de esta manera podemos caracterizar perfectamente el sensor. Entonces, como prueba de concepto fue importante en la década pasada, pero digamos que ahora ya estamos incursionando en sistemas más complejos. En este ejemplo, es una colaboración ya con Kirema, con el grupo de Diana, en el cual desarrollamos un material híbrido que consta de nanotubos de carbono que se decoran con nanopartículas de hierro, cobalto y níquel, pues una u otra, y estas nanopartículas se recubren en la superficie con unas capas de grafeno. Entonces, en el primer trabajo nos ocupamos de hacer una caracterización exhaustiva desde el punto de vista del material. Entonces, tenemos análisis de microscopía electrónica de transmisión, donde vemos que los tres elementos del híbrido coexisten. Estos son los nanotubos de carbono, las nanopartículas de hierro y el recubrimiento con grafeno. Luego hicimos análisis termogravimétrico diferencial para estudiar exhaustivamente la composición, y espectroscopía Raman para determinar esos procesos de grafitización y demostrar que no están cambiando a medida que nosotros vamos ensamblando el híbrido en los componentes uno a uno. Y luego hicimos curvas de magnetización para demostrar que nuestro material es magnético. Entonces vamos a aprovechar esos grupos carboxilo de los nanotubos de carbono para darle funcionalidad, el magnetismo para manipular y para preconcentrar la muestra, y el grafeno va a cumplir un rol fundamental en la estabilidad del dispositivo, como vamos a ver más adelante. En el segundo trabajo, entonces, caracterizamos el material desde el punto de vista electroquímico. Aquí vemos cómo estas corrientes de oxidación y reducción van aumentando a medida que yo voy decorando el material. Este es el electro desnudo, la negra, luego incrementa por deposición de esos nanotubos de carbono en esta superficie del electrodo serigrafiado, incrementa aún más cuando tenemos hierro y cuando tenemos grafeno. Entonces, podemos hacer cálculos de esa área electroquímica en función de la intensidad de corriente de estos picos, y luego comparamos esa información con la información que nos da la espectroscopía de impedancia electroquímica, que en cualquier caso pues es complementaria, aunque tenemos pues el efecto opuesto. Si una señal es altamente conductora, en impedancia pues la vamos a ver muy resistiva.
Luego, entonces, si hacemos experimentos de voltametría cíclica a distintas velocidades de barrido, podemos estudiar la separación de los picos, y esta separación está directamente relacionada con un parámetro de transferencia de carga, que a su vez está relacionado con la constante cinética. Entonces, de una manera muy simple, utilizando volúmenes muy pequeños de muestra, volúmenes muy pequeños de reactivos y de materiales, podemos obtener una gran cantidad de información analítica, termodinámica, cinética, etcétera. Luego, entonces, fuimos un paso más allá y desarrollamos un tercer trabajo decorando esa superficie de nanotubos de carbono con catalasa para desarrollar un sensor para peróxido de hidrógeno. Peróxido de hidrógeno es un analito que tiene bastante interés, no solo en la industria, sino también en el campo biomédico. Acoplamos catalasa a esa superficie de los nanotubos de carbono a través de enlaces covalentes con carbodimida, y luego demostramos por voltamperometría cíclica que estamos produciendo unas intensidades de corrientes mejoradas y estos picos desplazados a la derecha, indicando pues que es más favorable desde el punto de vista termodinámico. Y pues aquí ven picos de reducción del material desnudo y modificado con catalasa, indicando que realmente estamos incrementando dramáticamente la catálisis enzimática y por lo tanto vamos a tener mejores prestaciones en términos de sensibilidad y disminución de los límites de detección. Luego entonces caracterizamos exhaustivamente esta plataforma, retándola con distintas concentraciones de peróxido de hidrógeno. Aquí vemos cómo tenemos una señal diferencial. Y a partir de estas curvas de calibración podemos determinar la sensibilidad, los límites de detección, la reproducibilidad y lo más importante es la estabilidad, que está relacionado con ese recubrimiento de las nanopartículas de hierro con ese material carbonoso, con grafeno. Y además de todos los análisis que habíamos hecho, también pudimos determinar la constante Michaelis-Menten de la interacción entre la catalasa y el sustrato. Dejando ya un poquito los sensores, nos metemos en aplicaciones basadas en motores. Estos son dispositivos que ya se propulsan de forma autónoma en un fluido y le hemos dado también varias aplicaciones. A manera de introducción también les comento que este campo se estimuló básicamente en el discurso de premio Nobel del profesor Richard Feynman, que estimuló a la comunidad científica a mirar la materia en la nanoescala. Él quería disminuir el tamaño de los materiales porque en la nanoescala él pensaba que iba a tener propiedades mejoradas, lo cual es cierto, y que se podían aprovechar esas propiedades mejoradas para muchas aplicaciones. Nosotros entonces continuamos con ese estímulo del profesor Kramer, que es considerado el padre de la nanotecnología, y además inspirados en la naturaleza, porque en la naturaleza también tenemos muchos motores y células que se propulsan de forma autónoma para construir dispositivos que se propulsan, digamos, artificialmente. Entonces son micro y nanomotores, dispositivos en esta escala que son capaces de convertir distintas formas de energía en movimiento. Entonces hemos desarrollado dispositivos que se propulsan de diferentes maneras, mediante electroforesis, mediante campos magnéticos o reacciones catalíticas, e incluso hemos desarrollado dispositivos que se propulsan con ultrasonido para que sea mucho más biocompatible y los hemos aplicado pues, en diversos campos, incluyendo medioambiental y biomédico. En este primer ejemplo es muy simple, es una partícula de carbono activado y nosotros la volvemos una partícula Janus. Con Janus me refiero, pues esto está inspirado en el dios romano Janus, que está en las puertas indicando el principio y el fin de un proceso. Esto es una entidad única que tiene dos caras, o sea, que tiene dos propiedades totalmente opuestas. Entonces, esta partícula de carbono activado, nosotros hacemos spattering de platino en una de sus caras, y utilizamos el carbono para absorber distintos contaminantes en una muestra de agua y el platino para que en presencia de peróxido de hidrógeno haga una depresión a oxígeno y esas burbujas de oxígeno generen una fuerza de empuje en esta cara que propulse la partícula en el sentido contrario. Entonces, de esa manera vamos a tener un proceso de absorción dinámica de distintos moléculas y materiales en la superficie del carbono activado. Entonces aquí tenemos imágenes que se muestra el detalle de esa rugosidad de las partículas del carbono activado y cómo pues depositamos por spattering esas partículas de platino que nos van a servir para la propulsión. Aquí tenemos la interfaz de ese platino con el carbono activado
que obviamente me va a servir para absorber de forma inespecífica, pero en cualquier caso absorben distintos contaminantes. Entonces probamos el concepto de absorción dinámica, de explosivos, metales pesados, de pesticidas, colorantes. Aquí tenemos, por ejemplo, cómo esta solución de colorantes se decolora en función de la cantidad de partículas que Dame un café, por favor. ¿Un café? Sí, Listo. gracias. ¿Caliente? Sí, calentito. Franza. Luego en esta imagen tenemos las partículas de carbono activado desplazándose de forma autónoma. En este caso, las de carbono activado se desplazan a 500 micras por segundo comparadas con un control de poliestireno, con la superficie no es tan rugosa que se desplaza a 300 micras por segundo. Entonces logramos un proceso de descontaminación de distintos contaminantes en una muestra de agua de una forma dinámica. Inspirados en el mismo concepto, utilizamos silicio mesoporoso magnético, pues con magnetita en su interior, lo funcionalizamos con grafeno reducido y luego por spattering de platino lo convertimos en una partícula llanos. Entonces, nuevamente, la superficie de grafeno la vamos a utilizar para absorber contaminantes persistentes y el platino para acelerar este proceso de descontaminación por incremento pues, de la cinética y la termodinámica del proceso. Aquí tenemos imágenes de esa superficie rugosa de las partículas mesoporosas, luego cómo se forma un halo correspondiente al grafeno y luego después de spattering de platino cambia la superficie indicando que efectivamente estamos produciendo la partícula llanos. Aquí se ve una imagen muy clara donde se observan las dos caras. Y luego por espectrofotometría vemos, esta es la señal del contaminante, es un compuesto polibrominado persistente y cómo baja dramáticamente después del proceso de remediación. Y en este caso también utilizamos un control de partículas que no se mueven y observamos que simplemente pues es muy pequeño ese proceso de descontaminación y es acelerado dramáticamente cuando utilizamos las partículas en movimiento. Este porcentaje de remoción de los contaminantes también es dependiente de la concentración de motores. En este caso es número de motores por mililitro y con 1,5 millones de motores se puede lograr un proceso de descontaminación que es 100% eficiente. Aquí tenemos barras donde retamos nuestros motores con distintos controles. Esta es 100% de eficiencia con nuestros motores. Con grafeno reducido, baja un poco si este grafeno no está reducido y luego baja dramáticamente en el caso de que tengamos grafeno reducido pero que los motores no se muevan o cuando tenemos partículas que se mueven pero sin el grafeno. Entonces aquí vemos cómo necesitamos un efecto sinérgico del grafeno en la superficie que va a absorber por interacciones pi-pi estos compuestos polibrominados y el movimiento que nos genera a partir de la deposición de platino en una de sus caras. En este ejemplo, lo que hacemos es motores tubulares más grandes, también de grafeno, y utilizamos una técnica muy simple. Es un papel de filtro y nosotros diseñamos unos motivos mediante impresión de cera y cuando diseñamos los motivos, entonces filtramos grafeno a través del papel de filtro y también filtramos partículas de magnetita y de platino para darle propiedades magnéticas al tubo y también pues aprovechar ese platino para hacer la depresión de peróxido de hidrógeno, producir las burbujas que se eyectan por uno de los extremos del tubo, produciendo una fuerza de empuje en el sentido contrario que va a desplazar el tubo. Entonces, después de hacer ese diseño y la filtración de grafeno y las nanopartículas, lo sometemos a un choque con un solvente que genera el plegamiento de esas nanocapas de grafeno formando el tubo. Entonces aquí vemos un video cómo el tubo se está autopropulsando en un medio que contiene unas pequeñas cantidades de peróxido de hidrógeno y la producción de burbujas, pues digamos que la frecuencia de producción y el tamaño de la burbuja son los factores determinantes de la velocidad del movimiento del tubo. Volviendo ya entonces a aplicaciones en el campo biomédico,
nosotros quisimos hacer estas aproximaciones más biocompatibles, entonces desarrollamos un motor que se propulsó con ultrasonido. Estas varillas las hacemos por electrodeposición de los materiales de forma pues alternada, oro, níquel y oro. Níquel para darle propiedades magnéticas nuevamente. Nos es muy útil las propiedades magnéticas porque podemos dirigir el dispositivo y controlarlo de forma muy fácil con un simple imán y el uso de un microscopio. Y el oro lo hacemos para darle funcionalidad, para poder transportar células o capturar, por ejemplo, bacterias con distintos procesos o incluso transportar medicamentos. Entonces estos segmentos, este rod, este hilo tiene un segmento cóncavo, entonces las ondas de ultrasonido impactan el segmento desplazándolo en el sentido contrario. Entonces aquí tenemos cómo el nanohilo lo decoramos con grafeno y después de decorarlo con grafeno absorbemos una hebra de ADN funcionalizada con un fluoróforo. Esta hebra de ADN es específica de microRNA, indicadores de cáncer de mama intracelular. Entonces el dispositivo penetra la célula y la hebra de ADN pues tiene mucha mayor afinidad por el microRNA intracelular, entonces abandona el motor, se hibridiza con el microRNA, entonces al abandonar el motor, él deja de contactar el fluoróforo con el grafeno y por lo tanto la fluorescencia se enciende. Entonces esto es como un on-off, un sensor on-off que me va a indicar la presencia de microRNA en el ambiente intracelular, indicador de cáncer. Aquí tenemos una línea celular cancerígena de mama que se vuelve fluorescencia por la presencia de microRNA en el interior. Y aquí tenemos un control, células ELA, que no son cancerígenas y por lo tanto no son fluorescentes. Entonces, para resumir y ir concluyendo, pues he mostrado distintas aplicaciones de estos materiales carbonosos. Hemos visto cómo los nanotubos de carbono se usaron en la década pasada para desarrollar inmunosensores y hoy día también se siguen acoplando con otros materiales para mejorar esas prestaciones de los sensores. Desarrollamos actualmente materiales híbridos que incluyen materiales carbonosos con nanopartícula y grafeno y otros materiales en 2 dimensiones con distintas propiedades que aprovechamos para el sensado de distintas moléculas. Además, demostramos que distintas formas de carbón, como carbón activado, grafeno y grafeno reducido, pueden servir como agentes de remediación dinámicos. Y vimos cómo un nanomotor decorado con grafeno sirvió no solo con el potencial de transportar un medicamento al interior celular, sino también para detectar células cancerígenas, en este caso utilizando la presencia de microRNA en el interior de la célula cancerígena. Como perspectivas comentales que nosotros seguimos con ese empeño de manipular la materia a escala nanométrica, queremos seguir construyendo dispositivos, sensores y de liberación controlada de medicamentos e incluso dispositivos terapnósticos. Con terapnóstico me refiero a un único dispositivo que tenga las 2 funciones, hacer la detección, el diagnóstico y luego el tratamiento. Queremos avanzar hacia un sistema de nanobiopsias y nanocirugías menos invasivas para que un día lleguemos a que un nanodoctor ingrese en el organismo, intente detectar alguna falla, algún problema y solucionarlo. Finalmente, entonces, agradecer a los miembros de mi grupo. Obviamente, sin todos ellos este trabajo es imposible lograr. Agradecer la financiación de la Universidad de Antioquia, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, el apoyo de nuestros mentores del Instituto Max Planck de Coloides e Interfaces en Potsdam, a EPM y a Ruta N por alojar nuestros grupos Tandem. Nuevamente, a Diana y a Nelson por la amable invitación y a ustedes por su atención. Doctor Jair, muchísimas gracias por tan excelente y visionaria presentación. Realmente creo que hemos aprendido muchísimo de todas estas aplicaciones en el campo médico y bueno, todos los desarrollos que han realizado en su grupo. Quisiera saber si hay alguien del público que tenga alguna pregunta para el doctor Jair. Nelson, yo tengo 2 preguntitas. Ok, dale, Diana.
Gracias, Jair, por la presentación. Súper, súper interesante, pues todas estas aplicaciones que se pueden tener de los materiales carbonosos. Te quería preguntar sobre todo en los nanotubos. ¿Hay alguna preferencia en uno seleccionar si se quiere de múltiple capa o de capa simple para la aplicación que se quiera? Tú lo has Y dicho, la eso de... segunda sería, dale, contesta la primera. Sí, bueno, que tú lo has dicho, va a depender mucho de la aplicación, porque a veces es necesario que nosotros modulemos el tamaño al punto de que sean capas muy pequeñas del material. Eso nos va a impactar en la sensibilidad del dispositivo, en el caso de que estemos desarrollando dispositivos. Pero otras veces el hecho de tener el material un poco más en bulk, estas multicapas, me va a permitir, por ejemplo, anclar más biomoléculas y en ese sentido también mejorar las respuestas. Entonces, digamos que no hay como una norma que me indique cuánto voy a usar, pero sí hay pistas que me van a llevar dependiendo de la aplicación. Entonces, Sí. hay que definir muy bien la aplicación en particular, el tipo de medida que voy a utilizar, porque a veces, pues yo utilizo las propiedades conductoras del material, pero a veces las propiedades resistivas del material. Entonces, pues eso también va a generar variaciones y me va a definir qué tipo de material quiero y en qué forma. Ok. La otra sería cuando uno está haciendo la síntesis de estos materiales o si los compramos comerciales para ser aplicados pues en la investigación que uno quiere, pues muchas veces ellos vienen con impurezas, en especial de los metales que se usaron para la síntesis. ¿Pueden estos metales, o sea, hay que removerlos y purificar? O sea, todas estas aplicaciones requieren un material muy puro y en caso de purificarse también a veces se generan muchos defectos. ¿Pueden estos defectos ser contraproducentes o antes favorecer en la aplicación? Muchas gracias, Jair. Excelente la pregunta, Diana. Vamos a dividir el desarrollo de estos dispositivos en dos etapas. Esto lleva más o menos 20 años. Entonces, en los primeros 10 años, todos los investigadores estaban ocupados de quitarle las impurezas, pues porque pensaban que en cuanto más limpio y puro estuviera el material, pues más controlado y mejores propiedades. Pero después de 10 años se dieron cuenta que al revés, con esas impurezas metálicas, lo que podían producir a veces era mayor catálisis. Entonces dejaron de quitarle todos esos metales y antes aprovecharon la sinergia con el material carbonoso y produjeron dispositivos más sensibles. Mira que con el trabajo que hicimos con Jaime y tú, pues precisamente decoramos el material con nanopartículas de hierro, cobalto y níquel, que aunque no son pues conductoras, sí me van a dar otras prestaciones al sensor, en este caso propiedades magnéticas. Y en el caso de los defectos, uno creería que también puede ser contraproducente, pero resulta que sobre esos defectos, por ejemplo, en el caso del material híbrido, fue que se crecieron las nanopartículas en el material híbrido, o sea, ahí crecían precisamente las nanopartículas y a veces en esas imperfecciones también se favorecen las interacciones con las biomoléculas. Suponte que se genera un nicho perfecto para que la biomolécula encaje. Entonces, no necesariamente estas imperfecciones son favorables. Ahora se considera tanto las impurezas como las imperfecciones que incluso si se entienden bien pueden contribuir en el desempeño del sensor. Muchas gracias, doctor Jair. Tenemos otra pregunta en el chat que nos dice, desde el punto de vista de los materiales carbonosos, ¿cuáles serían las características de la química superficial de estos sólidos para la aplicación en biosensores? Nosotros cuando vamos a desarrollar un biosensor, lo que necesitamos son grupos funcionales disponibles. Cualquier grupo funcional que me permita el anclaje de la biomolécula. Entonces, obviamente el anclaje yo tengo que cuidar que sea a través de un grupo funcional que no esté comprometido en la parte de la biomolécula que está interaccionando con el analito. Entonces, básicamente, esos materiales carbonosos deben tener grupos funcionales, aminos, carboxilos, si se puede tioles, si se puede amidas, que me permitan ese acoplamiento covalente, incluso OHs, grupos de alcohol.
La idea es tener grupos funcionales que me permitan ese acoplamiento con la biomolécula. Ok, perfecto. Doctor Jair, muchísimas gracias nuevamente por tan excelente presentación. Eh, mm, Agradecemos que haya sacado de su tiempo para estar con nosotros en esta sexta sesión de los Viernes del Carbono y lo invitamos a que siga participando de nuestras reuniones y a todos para que tengan conocimiento, pues en la invitación que hacemos llegar para cada sesión está el enlace para nuestro canal de YouTube, donde están siendo cargadas todas y cada una de las sesiones del seminario. De nuevo, muchas gracias, doctor Jair. Gracias por la invitación, un placer. Bueno, y dando continuidad a nuestra segunda sesión de hoy, entonces invitamos a la doctora Lina Hoyos de la Universidad Pontificia Bolivariana para que nos acompañe eh, con su conferencia. Doctora Lina, bienvenida. Doctora Lina, bienvenida. Sí, pero igual no. Muy buenos días. También unos... Buenos días, doctora, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están? Les prendo cámara para saludarlos un momento y entonces vamos a empezar con la conferencia. En este caso les voy a hablar acerca de algunas aplicaciones que hemos utilizado con materiales carbonosos, específicamente con lo que son los nanotubos de carbono y óxidos de grafeno. Dentro de las presentaciones, pues me habían contado un poco que todos ya tienen alguna idea de lo que son la síntesis y el desarrollo de estos materiales, por lo que esa primera parte me voy a ir rápidamente y les voy a mostrar alrededor de 3 aplicaciones que venimos trabajando en el grupo desde más o menos hace unos 10 años. Entonces estaba un poco resumido para no alargarnos mucho, pero entonces es como lo que les voy a presentar. Entonces voy a compartirles pantalla. ¿Me escuchan? Sí, sí, ahí te estamos escuchando. Sí, sí, te estamos escuchando. Bueno, voy a empezar con este trabajo. Fue uno de los trabajos que nosotros hicimos en colaboración con México, lo hicimos en colaboración con CIMAB y con la institución del CIMBESTAF, en el cual tuvimos unos trabajos de 2 estudiantes de doctorado y unos de maestría. Entonces, obviamente, pues como se llama esta conferencia, aplicaciones de los materiales carbonosos en medicina y en biología, porque también les vamos a mostrar alguna aplicación relacionada con el medio ambiente y con los sistemas biológicos. Entonces acá, obviamente, lo que nosotros hicimos fue una funcionalización de nanotubos de carbono para poder ser aplicado en el cuerpo humano. Muchas veces cuando nosotros estamos trabajando nanotubos de carbono y óxidos de grafeno o materiales carbonosos en general, porque hay muchos, llegamos muchas veces a que normalmente se utilizan en la parte externa o se utilizan, por ejemplo, para sensores como lo explicaba el profesor Jair, pero nos sentimos un poco tímidos de introducirlos en el cuerpo humano. Entonces, este fue incluso uno de los procesos que en este momento nosotros tenemos en escala animal. Ya estamos terminando la parte, la aplicación animal para pasar al humano. Y entonces les voy a contar esta historia, pues la conocen ya saben que de más o menos desde 1950 aproximadamente se tenía una idea de lo que eran los nanotubos de carbono, donde 2 rusos presentaron unas estructuras y realmente no sabían qué eran. Sin embargo, empezaron a saber qué era y en el mundo se popularizó cuando en 1991 este señor que aparece en la imagen, el señor Ijima, popularizó su nombre y dijo, este elemento en realidad lo vamos a llamar, este compuesto, lo vamos a llamar nanotubos de carbono, y desde ahí en adelante seguimos utilizando ese nombre, pero desde los años 50 ya los rusos lo habían observado. Entonces empezó un incremento en el uso de estos materiales. Los materiales carbonosos empezaban a ganar los primeros premios Nobel, como ocurrió con el señor Proto en el año de 1985, y en adelante
incluyendo que a la fecha ya sabemos que muchos de estos, del desarrollo de estos materiales han tenido premios Nobel, como fue el premio Nobel por el grafeno, que fue muy conocido y fue más utilizado o más popularizado por el uso de lo que hizo Novoselov en este año. Aquí como de adelante, vamos a ver si sigue avanzando la presentación. Bueno, entonces las estructuras de carbono para ustedes ya son muy conocidas, sabemos que estamos trabajando en hibridación SP2, SP3, de donde se derivan no solamente los grafenos, sino también los nanotubos de carbono, y los nanotubos de carbono que vamos a analizar o que estamos utilizando en esta aplicación van a ser los de capa múltiple. En las aplicaciones generales que nosotros conocemos, lo conocemos como decía inicialmente, principalmente para el uso de la industria. Inicialmente se utilizó para mejorar muchas de las propiedades mecánicas, entonces por eso encontramos que se utilizaban que en barcos, que en bicicletas, de hecho en impresiones de películas para transistores que actualmente se utiliza, incluyendo para celdas solares. En aplicaciones médicas, entonces, hemos visto que las aplicaciones más famosas, debido a su capacidad mecánica o a su módulo elástico que es muy alto, hemos podido encontrar lo que son el uso de músculos artificiales. Se ha utilizado muchísimo para huesos, porque realmente como no son del todo bioabsorbibles, entonces por eso la aplicación se ha utilizado de esa manera. En la liberación de fármacos también se han utilizado, pero este tipo de aplicaciones que se ingresan en el cuerpo como son la liberación de fármacos y el uso del contraste en rayos X, entonces lo que tenemos que tener ahí en cuenta es que por eso se hicieron todos los estudios relacionados con la seguridad biológica para poderlo tener, para poderlo ingresar en el cuerpo, y fue algo en lo que nosotros trabajamos. Pocas veces se han utilizado para ingresar en el sistema cardiovascular, como esa aplicación que vamos a mirar y en la que nos vamos a enfocar en este momento. Entonces, normalmente nos hablan acerca de lo que es la aterosclerosis, o no sé si tenían conocimiento que entre el 30 y el 40% de la población mundial ha muerto de infarto o sigue muriendo de infarto. Ese más o menos es la incidencia. El tema empieza con una arteriosclerosis, ahí el término que aparece arriba es la aterosclerosis, es cuando ya está la enfermedad, pero empieza con una arteriosclerosis que, como el nombre lo dice, es una inflamación de las arterias. Entonces, aparece que empieza a ocurrir una inflamación en el endotelio, y ese endotelio empieza a permitir que exista una absorción de las LDL oxidadas, o lo que nosotros llamamos los triglicéridos o el colesterol, que es como de cadenas más cortas, empiezan a adherirse en las paredes y empieza a ocurrir la formación de lo que se llama el ateroma. Normalmente, ¿qué pasa? Las personas les empiezan a decir que tienen dislipedias y que tienen en este momento colesterol alto, triglicéridos, y que tienen que empezar a tomar estatinas y a caminar al menos por media hora diariamente para que pueda ocurrir la digestión de las LDL y no ocurra una oxidación, que son las que se adhieren a las paredes para formar el ateroma. Normalmente, pues nuestros padres, nosotros mismos, nuestros abuelos son desaplicados porque se sienten bien, incluso estos medicamentos los hacen sentir más cansados y no se los toman, y al cabo de alrededor de 1, 2 años, 3 años, según el metabolismo, puede empezar a ocurrir el taponamiento, y le dicen a la persona, hay que colocarle un stent por la femoral, hay que colocarle unas mallas. Y después de esto, o si no se hace, lo que finalmente termina ocurriendo es el infarto. Entonces, en la literatura se intenta utilizar diferentes materiales de carbono para tratar de controlar este tipo de enfermedades, y ahorita vamos a entender cómo. Y se han utilizado lo que son el carbón diamante, el carbón pirolítico, los nanotubos de carbono, pero siempre llegamos al mismo tema: ¿qué pasaba con la biocompatibilidad y qué ocurría realmente, si realmente podía ayudar o no la restenosis? Cuando utilizamos el término restenosis, se relaciona específicamente al hecho de que el lugar donde se colocó el stent, donde ocurrió la intervención, puede volver a taponarse porque esa zona queda altamente herida y queda altamente sensible, entonces vuelve a ocurrir el taponamiento. Entonces, en el tema de toxicidad, hubieron 2 reportes que prendieron la alarma en el mundo para el uso de estos materiales dentro del cuerpo. El más famoso fue el ocurrido por el señor Ali Bouzetta en el año 2013, donde específicamente, como aparece en el título, dice que los nanotubos de carbono podrían comportarse y tendrían la misma patogenicidad
de el asbesto, que todos sabemos el problema que hay con los asbestos a nivel pulmonar, de manera que se estaba rechazando y estaba bloqueando el uso y el desarrollo de estos materiales. Después, más adelante, entonces, se empezó a estudiar y a explicar que realmente este tipo de materiales, estos nanotubos de carbono, se podrían utilizar si fueran más cortos y solamente tuvieran unas solas micras para que no tuvieran este comportamiento como el asbesto. Y el tema de la toxicidad relacionado con lo que es la coagulación, donde parece que si se utiliza una molécula que se llamaba la fosforilcolina, que es la que tenemos todos en el endotelio, entonces de esa manera se podría lograr que realmente hubiera, si se controlaba el tamaño y hubiera una molécula que pudiera permitir la internación en las células como fuera la fosforilcolina, se podría aprovechar. Entonces, para comenzar este trabajo, de hecho ahorita escuché que están hablando acerca de las impurezas, había que trabajar sistemas de nanotubos que fueran muy limpios y también queríamos evaluar si realmente era posible funcionalizar los nanotubos de carbono de manera que pudieran tener una interacción con estas LDL o con estas lipoproteínas de baja densidad para que no se internaran dentro de lo que era la arteria y evitar el taponamiento. Entonces acá voy a avanzar un poquito. Dentro de la metodología, obviamente, entonces se hizo la síntesis de nanotubos de carbono. Esto, nosotros las técnicas que utilizamos CBD, utilizamos un catalizador base sol-gel, por lo que pueden ver que entonces para poder hacer la síntesis utilizamos dos fases, un agua que tiene tetratilortosilicato, que es la base o el que me va a generar el precursor del sol-gel. Las sales precursoras, nosotros crecemos nanotubos de carbono, como aparece aquí en la imagen, aparece que utilizamos níquel, hierro, cobalto, incluso algunas mezclas entre ellos, y lo que generamos es un óxido, y este óxido es el que utilizamos pues, después de generar el procedimiento completo, generamos el gel, secamos, hacemos la generación de óxido por una oxidación a temperatura de más de entre 450 y 500 grados centígrados, y de esta manera generamos este óxido. Y este óxido, cuando parece que está en peso, es porque el catalizador que nosotros usamos, recuerden que está basado en el uso de sílice. Entonces, por lo tanto, el catalizador de nosotros tiene alrededor entre un 40 y un 50% del óxido metálico, que es el que en realidad, después de que ocurra la reducción dentro de la cámara, porque nosotros utilizamos para reducir hidrógeno, es el que más permite el crecimiento de los nanotubos de carbono. Utilizamos como gas precursor el acetileno, y en este momento, de acuerdo a los tipos de catalizadores que utilizamos, ya sea níquel, cobalto o las mezclas, utilizamos tres estructuras que principalmente nos interesa utilizar en los nanotubos de carbono. Con el óxido de níquel trabajamos principalmente en nanotubos de capa múltiple, cobalto para nanotubos de capa simple, y acá utilizamos estos cuando queremos utilizarlo con este catalizador de cobalto y hierro para modular el diámetro y el número de capas para no superar el número de 10 o 12 capas según la aplicación que estamos utilizando, principalmente para las biomédicas. Utilizamos un horno de CBD convencional. Nosotros mismos hicimos el ensamble en el laboratorio. Está provisto pues por un tubo de cuarzo, también tenemos algunos tubos de aluminio. Y después de la síntesis, entonces empezamos a hacer la purificación. Nosotros en la purificación, como saben que utilizamos para que puedan ser ingresados en el cuerpo, evitamos que tenga cualquier traza de catalizador. Entonces, como saben que usamos catalizadores a base de silicio, hacemos un lavado con ácido fluorhídrico al 2%, con eso logramos eliminar toda la sílice y luego empezamos a hacer unos lavados donde no utilizamos ácido nítrico porque nos activa la superficie, sino que utilizamos ácido clorhídrico y empezamos hasta que queden totalmente puros, tanto que la densidad, como aparece en la imagen, sea realmente inferior casi que al agua y podamos tener los nanotubos sin ningún tipo de metal, ningún rastro. Obviamente después de esto hay que hacer unas caracterizaciones y que vamos a mirar más adelante. Entonces, nosotros, ¿qué necesitábamos para poder hacer la aplicación? Después de tener los nanotubos, como aparecía acá en la diapositiva, después de que tengamos los nanotubos totalmente purificados, los tenemos que funcionalizar y después de funcionalizar, poderlos aplicar. Ya tenemos los nanotubos purificados, ahora queremos funcionalizarlos y recordemos que al inicio lo que nosotros queremos es colocarlos para reparar el endotelio, o sea, queremos que donde ocurra el taponamiento de la arteria pueda ocurrir una reparación y no tengamos que esperar
a que la persona, después de que es intervenida con un stent, se le tenga que volver a colocar después de 8 años, porque ya hay que hacer retiro de la arteria, y eso implica no solamente, hay muchas veces cirugía de corazón abierto, sino también que implica retirar un tramo vascular de un miembro inferior, o sea, los de las piernas o de las manos, y volverlo a colocar. Entonces, para evitar todo este montón de adversidades que puedan ocurrir en un paciente, entonces la idea es utilizar los nanotubos de carbono para poder colocarlos en la reparación del endotelio. Entonces, normalmente a nosotros nos dicen que es un lípido, y normalmente nos dicen que son anfifílicos y que tienen una cabeza que es hidrofílica, y que normalmente nos dicen que tiene una cola que son hidrofóbicas. Esta es la fosforilcolina. Si nosotros nos imaginamos una arteria por dentro, compuestos son los que están todo el tiempo en contacto con la sangre. Entonces necesitamos funcionalizar de manera que esta estructura, que es altamente polar, que le encanta el agua y que está en contacto directamente con la sangre, esté afuera y me permita hacer una reparación en el endotelio. Entonces, si vemos la estructura, que normalmente nos llaman la cabeza y la cola, esta misma estructura es la que nosotros necesitábamos añadir, como se muestra en esta diapositiva. Entonces, imaginémonos, tenemos los nanotubos de carbono de capa múltiple, y lo primero que realizamos fue una funcionalización donde le añadimos un grupo ácido. Esto se hace normalmente en un baño con sonicación, y se utiliza una mezcla de ácido sulfúrico y de ácido nítrico para poder hacer que en la pared, en la parte superficial de los nanotubos de carbono, yo pueda generar este grupo funcional. Posteriormente, esta ecuación se llama la ecuación de Chern-Salensky. Es una reacción química donde yo logro, a partir de un anión altamente electronegativo, descomponer, o sea, utilizar el ácido carboxílico en la molécula para poder eliminar el grupo hidroxilo y poder añadir de esta manera un bromo. Esta reacción no solamente se hace con bromo, se hace con cualquier halógeno. Nosotros lo ensayamos con bromo, lo ensayamos con cloro, incluso en algún momento lo intentamos ensayar con yodo, y el mejor resultado lo obtuvimos en la mejor carga y en la mejor estabilidad de los compuestos con el bromo. Después, entonces, utilizamos lo que llamamos la fosforilcolina. Para añadir la fosforilcolina, aquí aparecen, pueden leer tranquilamente cómo aparecen las concentraciones que utilizamos para poder añadir la fosforilcolina. ¿Por qué teníamos el problema? Que si nosotros analizamos los nanotubos de carbono, que todos sabemos que tiene unas hibridaciones sp2, sp3, lo normal es que este grupo, que es el grupo polar, fuera el que se fuera a añadir a la superficie si yo lo coloco en contacto con los nanotubos. En este caso en especial se intentaba utilizar el bromo como un elemento altamente electronegativo, de manera que yo pudiera hacer una funcionalización química teniendo en cuenta las cadenas de doble carbono de la estructura de la fosforilcolina, y no se me añadiera para el grupo fosfato. Ese era el reto, que me quedara, como les decía inicialmente, la cabeza o la parte hidrofílica expuesta para poder colocar en el tratamiento. ¿Qué resultados se obtuvieron? Entonces, obviamente hicimos el crecimiento, hicimos unas caracterizaciones con PGA y con SEM para poder mirar y analizar qué tipos de estructuras y qué tan estables y tan puros los estábamos utilizando. Encontramos que obviamente después de los 400, 420 grados centígrados se hacía la mayor pérdida, entonces los nanotubos estaban relativamente cristalinos, teníamos una buena formación hexagonal en el desarrollo del nanotubo. Empezamos a tomar imágenes, y si pueden ver, pues se encuentran muchos cúmulos de nanotubos sin haber sido purificados, sin haber sido purificados, por lo que empezamos a trabajar en el tema de purificarlos, porque van a ser ingresados en el cuerpo humano. Teníamos que garantizar prácticamente una pureza. Varias veces se realizó, es una de las grandes dificultades de utilizar materiales carbonosos en el cuerpo humano y utilizar este tipo de técnicas de crecimiento. Cada vez logramos encontrar un aumento, no solamente en la producción, sino también un aumento en la purificación y un aumento en la temperatura, por lo que entonces ya estábamos eliminando muchos carbones amorfos o muchas estructuras carbonosas indeseables que se hubieran formado en la superficie durante las purificaciones. Bueno, cuando logramos realizar y entender que realmente teníamos unos nanotubos de calidad, empezamos a hacer unas caracterizaciones más utilizando ya
un FESEM para poder empezar a entender si realmente el material estaba lo suficientemente limpio y cuáles eran las trazas que habían para poderlo ingresar al cuerpo humano. Todavía cuando encontramos estos pequeños detalles, entonces teníamos que volver a afinar para poder hacer la aplicación. Y ya después al final, entonces empezamos a encontrar que incluso el mismo catalizador, el mismo lavado con los ácidos que se hacía, en algunos nanotubos que quedaban los catalizadores, algunas partículas metálicas en la parte final del nanotubo de carbono, cuando estaba cerrado, incluso se logró hacer la disolución completa de estos metales para poder utilizar estos materiales. Bueno, ahorita les cuento un poquito acerca de los espirales cuando lleguemos a otra aplicación. Bueno, entonces, luego después teníamos que analizar si realmente después de la funcionalización, si realmente habíamos logrado tener estos grupos funcionales y que los grupos funcionales de fosfato realmente estuvieran exhibidos, que no hubieran quedado dentro de la estructura. Y obviamente, como les había explicado que la aplicación que queremos es para poder evitar que ocurra una restenosis y una acumulación de LDL en las venas y obviamente disminuir la incidencia de infarto, y que si a una persona le colocan un stent, pueda sobrevivir mucho más años con él y no sea que al cabo de lo que ocurre actualmente de 3, 5 años a la persona la tienen que volver a intervenir, sino que realmente podamos alargar el tiempo de vida de estos animales, de estas personas, perdón. Aquí en la imagen les muestro un cerdo, nosotros para poder hacer la prueba y saber si realmente había ocurrido en la funcionalización, podría ocurrir una repulsión de estas grasas dentro de la sangre. Entonces tomamos sangre de cerdos. Obviamente ustedes saben que para hacer este tipo de investigaciones hay que pedir al comité de ética que nos permita tomar. Estas fueron tomadas en la feria de ganado. Se sacó sangre de cerdo que tuvieran alto contenido HDL y VDL, que es como si fuéramos, y mandamos a hacer una prueba normal de lípidos, como cuando usted le dicen, ay, me van a hacer las pruebas de colesterol, una cosa normal. Y acá lo que les muestro son los ángulos de contacto de lo que encontramos. Cuando les muestro en la imagen, baja oxidación, mediana oxidación y alta oxidación son de las LDL. Entonces, se imaginan que a usted le sacaron sangre y le están evaluando los triglicéridos. Entonces, si usted es muy juicioso y se toma las estatinas y no come tanto chicharrón y está muy juicioso y camina, entonces usted tiene LDL con baja oxidación en la sangre, o sea, el triglicérido con baja oxidación en la sangre. Recordemos que mientras más oxidados tienen mayor capacidad de adherirse a las arterias. Medianamente oxidados, entonces hicimos un tratamiento químico y vamos a suponer que usted comió demasiada azúcar y demasiada grasa en una semana completa y se quedó durmiendo y no se tomó las estatinas ni caminó. Y altamente oxidados es el mismo proceso, esos malos hábitos, pero usted los hizo por alrededor de 15 días o más. Entonces, nosotros, ¿qué queríamos ver? El efecto, qué pasaba con los materiales cuando estaban medianamente oxidados y altamente oxidados, que realmente donde vamos a tener el problema de si estos nanotubos de carbono, al colocarlos en un recubrimiento arterial, me van a evitar que haya una absorción de estas grasas o no. Entonces, lo que vemos acá en la parte de abajo de todas las cuadritos es una pastilla de estos nanotubos de carbono que han sido modificados y funcionalizados y crecidos sobre los siguientes catalizadores que utilizamos. Obviamente los que conocen la técnica de ángulo de contacto sabrán que esta es la gotera o la gota de lo que se va a entregar en la muestra para poder entender. Y acá ya empezamos a encontrar que en los altamente oxidados y medianamente oxidados empezó la gotera a no mojar. Recuerden que esto es plasma con alto contenido de lipoproteínas de baja densidad oxidados o triglicéridos, que son los más conocidos. Y empezamos a encontrar que realmente podíamos encontrar un catalizador, unos nanotubos crecidos basados en un catalizador y la funcionalización efectivamente no lo había permitido. Bueno, el análisis de los ángulos de contacto es lo mismo de que acabamos de ver. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es la idea del tratamiento actual de lo que está en este momento implantado en los ratones? Cuando la persona tiene, les recuerdo, tiene un ateroma, se le coloca un stent, que es esta malla metálica, no, lo que hay adentro es un balón. Es un balón de angioplastia que lo que hace es expandir la malla para llevarla por la femoral con una guía hasta el lugar donde va a estar el problema. Cuando se saca el balón, queda la malla. Y entonces en la malla, esa malla es la que puede generar todavía una inflamación, es como si tú tuvieras un metal literalmente de nitinol dentro de las arterias,
va a seguir generando una inflamación y es la que hay que evitar que tenga contacto con las LDL oxidadas porque es la que vuelve y se tapona y vuelve y permite el desarrollo de la enfermedad. Entonces, aparte de eso, entonces desarrollamos un recubrimiento. En este recubrimiento lo hicimos por electrohilado de un polímero, pero de manera especial en la parte interna está el recubrimiento con este tipo de nanotubos modificados con fosforilcorina, o digámoslo así, como si estuviéramos mimetizando una arteria saludable. Y la idea del tratamiento entonces era que cuando llegara las LDL en la parte interna siguieran derecho y no me volvieran a generar un aterógeno. Bueno. ¿Alguna pregunta acá o puedo continuar con la siguiente aplicación? Bueno. Entonces continuaré. Normalmente, cuando utilizamos nanotubos de carbono o este tipo de materiales, como les digo, se utilizan más en la parte externa. No sé si de pronto saben o conocen qué es un Holter, un examen Holter. De pronto el electrocardiograma sí es muy conocido, sabemos que nos llevan, nos colocan electrodos y alrededor después de 5 o 10 minutos nos dicen ya está el electrocardiograma listo y ahí nos analizan las señales ECG y nos dicen si realmente puede haber un efecto adverso o no en el corazón. ¿Qué pasa? El examen de Holter es un examen que se realiza por alrededor de 24 de 48 horas. También hay unos exámenes en los que se quiere hacer, por ejemplo, en algunos pacientes que están presentando cáncer, incluso hay una patología que se llama desfibrilación articular, auricular, donde puede llegar a ocurrir que lo que llaman el síncope o que la persona tuvo desmayos y realmente no se sabe qué pasó. Entonces las personas les tienen que hacer un seguimiento casi que por vida o incluso tener un seguimiento por un mes como mínimo, 30 días, para poder determinar en el momento en el que ocurre el desmayo cómo sería el episodio. Normalmente estos electrodos le dicen a la persona y tienen demasiados problemas en la detección de enfermedades porque le dicen a la persona váyase para la casa con todos estos cables y ahí tenga la vida normal, tiene que correr, tiene que enamorarse, tiene que enojarse, tiene que hacer el amor, tiene que tratar de tener una vida normal y las personas que hacen cuando tienen ese tipo de dispositivos pues se cansan y se van aburridos para la casa. Entonces, ¿qué pasa? La idea de esto era desarrollar nanotubos de carbono, que ahí sí lo necesitábamos nosotros que tuvieran la capacidad de recibir este tipo de señales. Entonces acá lo que vemos en las imágenes son nanotubos de carbono que cuando están dopados empiezan a tener un montón de espirales, empiezan a cambiar las cargas superficiales que existen entre los átomos de carbono de manera que pueden presentarse según el tamaño, la densidad electrónica del elemento con el que se dope una configuración que puede ser en este caso en espiral, por ejemplo. Bueno, estos nanotubos de carbono, pues, cuando se hace, no solamente lo hicimos para poder hacer la síntesis, sino que también se hicieron por DFT, se hicieron a nivel computacional para poder mirar si realmente con los elementos que nosotros queríamos dopar o funcionalizar, porque queríamos que fueran altamente conductores, realmente eran compatibles y eran viables hacerlo por la red. Entonces, en este caso, nosotros lo que queríamos hacer era nanotubos de carbono modificados, como lo pueden ver, queríamos hacer unos electrodos. Queremos que no solamente el problema es el tiempo del sensado, sino también que hay un tiempo de alergias, hay un tiempo en el cual la persona, incluso los ancianos, cuando les retiran el electrodo tradicional que se utilizan, que es con pegamento, puede incluso retirar la piel de los ancianos y de los niños, de los neonatos. Entonces queríamos hacer un electrodo que fuera un textil y que realmente lo permitiera recibir las señales. Entonces, normalmente cuando a la persona le hacen un electrocardiograma, lo primero que le colocan es un gel. Ese gel es cloruro de plata, que aquí se lo resaltó en rojo. Esperen que este se fue muy rápido. Se lo resalta en rojo, un cloruro de plata. Eso es para favorecer la conducción de los iones que ocurren en el cuerpo para poder sacar la señal. Realmente este es digámoslo así, la interfase entre la piel y el electrodo. Entonces, necesitábamos que se utilizara este elemento. Entonces los nanotubos que les mostré en la imagen son dopados con plata, pero
aparte de eso necesitábamos el cloro para que pudiera ocurrir esa interacción, como aparece en la imagen, la interacción con los iones de cloro de la piel para mejorar la señal. Entonces, después de que terminábamos de hacer el dopaje con plata durante el crecimiento in situ, terminábamos el proceso y dentro del reactor, todavía en caliente, digamos en caliente, alrededor de unos 150, 200 grados, enviábamos un gas de cloro que lo nebulizábamos y podría ser, utilizábamos ácido clorhídrico realmente, y ese cloro se añadía, lo que buscábamos era generar esa interfase de cloruro de plata dentro de la superficie del nanotubo de carbono en la parte superficial. Entonces, ustedes ya saben la apariencia de los nanotubos, los utilizamos y lo colocamos sobre una base de polianilina. La PANI o la polianilina es un polímero que si se entrecruza o se polimeriza a bajas temperaturas, es conductor y permite enlaces pi que permiten que haya una traducción de señales de iones y electrones. Utilizamos algodón puro. Ustedes saben que el algodón no es conductor, el algodón es un polímero, un polímero natural que está tal cual y que nosotros lo utilizamos en la prenda, que lo que sí nos brinda es que es altamente flexible y fresco. Entonces, en la polimerización, nosotros ¿qué queríamos? Queríamos utilizar polianilina para poderlo hacer, utilizar dentro de la polimerización nanotubos de carbono y sumergir el algodón para poder favorecer este tipo de propiedades conductivas. Entonces, como ven en la imagen, partimos de un algodón sencillo que no conduce para nada, y a este le hicimos una introducción de PANI reforzada con nanotubos de carbono que ya saben que han sido dopados y funcionalizados para que generen alta conducción y aparte de eso me generen una interfase con el cloruro de plata. Y después de tener la tela que empezó a notarse por el color de los nanotubos y de la PANI, un verde muy oscuro, casi tirando a negro, y colocamos unos taches normales para poder entender si realmente había o no una conducción, y empezamos a analizar la impedancia, realmente cómo se comportaba el material y si realmente nos podía recibir la señal. Empezamos a encontrar entonces que la tela sola recibía una frecuencia muy baja, que el algodón con los nanotubos más el cloruro de plata empezaban a tener algún tipo de señal, algún tipo de frecuencia, y obviamente entonces ya empezamos a trabajar con la frecuencia porque resulta que todo este tipo de electrodos y sensores externos en el cuerpo, o sobre todo los de la señal electrocardiográfica, reciben la señal después de 100 Hz. Entonces, si pueden ver el algodón solo, miren la señal que se debe recibir, debe estar incompatible con la de los electrodos, con la del cuerpo humano, no aparecía ninguna conducción. Por acá, cuando empezamos a utilizar los nanotubos que estaban pristinos, con la PANI que no se habían sido funcionalizados, había algún tipo de conducción, había algún tipo de señal, pero nosotros necesitábamos que la señal fuera precisa, como aparece en la parte de abajo, aparece el algodón, que ya tiene internado la polianilina y los nanotubos de carbono que han sido dopados con plata y funcionalizados con cloro a la vez. Obviamente teníamos que hacer un estudio de todo lo que era el desarrollo del recibir esta señal, purificar la señal, entonces se hizo un trabajo adicional en las tarjetas electrónicas y se realizó un ensamble de la camiseta. Esto fue patrocinado por Ruta N, que saben que está ubicada en la ciudad de Medellín. Obviamente este es un prototipo general, en este momento nosotros estamos terminando los ensayos en humanos porque este tipo de dispositivos existen en el mundo, pero sin una validación clínica de realmente recibir una señal hasta obtener la Holter. Entonces había que hacer una purificación de la señal hasta poder encontrar los valores, y la gente tiende a confundir este tipo de desarrollos con el pulso o con el ritmo cardíaco, que es lo que nos entregan los dispositivos. No, acá había que entregar la señal ESG con depuración de datos y poder determinar en ella o no patología. Entonces, realmente, pues lo que se obtuvo en este video yo les voy a disminuir acá el volumen, y lo que se obtuvo en el video fue realmente, la idea es que la persona se coloque la camiseta, la pueda tener, ya obviamente tiene un diseño diferente en la prenda,
ya está incorporada, ya no queda adherido así pues como lo hicimos para hacer los ensayos, y ya realmente se está utilizando para poder terminar con algunas entidades internacionales que hacen este tipo de desarrollos. El electrodo normal, ven que la persona no necesita que le coloquen el gel, sino que simplemente en contacto con la piel logramos diseñar la señal, y a la persona que se le hace el electrodo, que la tarjeta de adquisiciones que se utilizó es lavable, entonces la idea es que la persona tenga su camiseta, tenga 40 días el dispositivo los días que sean necesarios y ya después lo entregue para este tipo de evaluaciones clínicas que le tengan que realizar. Bueno, otra de las últimas aplicaciones que les voy a exponer en esta mañana está más relacionado con el óxido de grafeno. Esta es una publicación que tenemos del año pasado. Y es el uso de estos materiales para favorecer el efecto fotocatalítico y en la descomposición de componentes que tenemos en este momento del medio ambiente, que está muy contaminado no solamente por materiales carbonosos, por materiales de hollín, por trazas que existen furfurales en el medio ambiente, sino también en este momento hay un problema relacionado con los VOC o con todos estos materiales que vienen de los transformadores, incluso lo que utilizan, todavía hay algunas neveras que utilizan dentro del ciclo de Carnot detrás de las neveras, que nos encanta secar a veces la ropa y todo, y el calorcito está dado por xenón, freón, o este montón de gases que generan y de elementos que generan gases de invernadero. Y no solamente es eso, sino que también se utilizan los elementos fotocatalíticos para descomposición de colorantes, de contaminantes que pueden estar en fases gaseosas o en fases líquidas. Entonces, esta era la propuesta, era no solamente utilizar el óxido de zinc, que ya lo sabemos y lo conocemos que tiene actividad fotocatalítica, sino que también se quería hacer qué pasaba si se incrementaba y se utilizaba el óxido de grafeno, si realmente podría llegar a ocurrir este tipo de incremento de esta propiedad. Entonces, acá cambia un poco el panorama. El óxido de grafeno y los grafenos también pues se sintetizan cuando se van a trabajar muy puros en un reactor CVD. Saben que se utilizan sobre un sustrato, normalmente que puede ser una lámina de cobre, una lámina de zinc, una lámina de oro, que son los que más se han utilizado para superconductividad y transistores. En este caso, el óxido de grafeno, el típico, el que más se utiliza son las exfoliaciones químicas. El método de Hummers es el más famoso. Acá nosotros lo que desarrollamos fue una modificación del método. Después de cuando se está realizando, bueno, obviamente se está utilizando como fuente grafito en polvo, y después de realizar unas exfoliaciones que dentro de la modificación del método de Hummers, nosotros utilizamos el ácido fosfórico y se realiza una oxidación durante 24 horas a 50 grados centígrados, donde aparece cómo cambia la estructura, cómo se cambia la imagen, la apariencia de la solución. Se realizan diferentes lavados y después de obtener este material, para poder pasar del óxido de grafito al óxido de grafeno, lo que realmente se utilizó fue, como aparece acá en la imagen, bueno, aquí no aparece en la imagen, una lanza ultrasónica para poder lograr la descomposición de las láminas de estos. Después de obtener ese óxido de grafeno reducido, aparece la imagen, se mezclaron con el óxido de zinc en polvo. Vamos a mirar ahorita las imágenes y se debe tener en cuenta que para realizar la síntesis final se utilizó por microondas para poder hacer la separación de las capas, como aparece acá. Normalmente, ¿qué se utiliza? Aparte de las lanzas ultrasónicas y el microondas, las personas utilizan una síntesis demasiado largas en el tiempo, donde se apoyan con el ultrasonido o incluso se apoyan con otro tipo de técnicas, y la idea, como siempre, es lograr que se rompan esos enlaces que hay entre el óxido del grafito y que se pueda convertir en óxido de grafeno. La termodinámica tiene que ver con todo. Entonces, miren todo. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, señora. Bueno. Ya voy a terminar. Entonces, obviamente, después estas muestras fueron sometidas. Fueron sometidas inicialmente, pues, para poder probar la primera parte y no utilizar bisfenoles, que son compuestos altamente tóxicos. Se quería estudiar si realmente estábamos
utilizando o no un efecto, se había logrado o no un efecto fotocatalítico. Entonces se hizo este montaje donde obviamente no solamente el óxido de zinc se tiene que activar con UV, porque ellos generan radicales libres y unas moléculas que presentan estrés oxidativo en el medio ambiente o en el cuerpo humano, donde sea que se esté colocando, y de esta manera se hizo este montaje para poder evaluar si realmente puede ocurrir o no una descomposición. En este caso, en la imagen se pueden observar, entonces, cómo aparecen las flores de la síntesis que se hicieron previamente por vía sol-gel, y acá en alguna de estas imágenes aparece que se relacionan el óxido de grafeno, algunas de las láminas de óxido de grafeno. Acá, por ejemplo, en la primera no está, ni en la C, pero ya acá, en las imágenes de abajo que se mostraron por CEN, sí empiezan a aparecer algunas estructuras que están como solapando o tapando las flores, y es la presencia del óxido de grafeno en estos materiales. Como ustedes saben, lo que queríamos evaluar en este momento era el efecto fotocatalítico, entonces, y también la composición. Entonces se aprovechó una relación de los electrones de Auger de XPS para poder entender si realmente había ocurrido un enlace. Una cosa es hacer un material compuesto, pues porque se mezcló, y otra cosa es realmente obtener un enlace o una unión y que realmente ocurra un incremento de las propiedades fotocatalíticas, lo cual fue demostrado por XPS. Ya vamos a analizar las otras imágenes. Y también, obviamente, en este mismo se analizó la composición para poder entender cuál era la relación de óxido de grafeno respecto a las barras o las flores que se sintetizaron de óxido de zinc. Bueno, acá en esta imagen, entonces podemos observar que aquí aparece que en la B y en la E podemos observar cómo aparecen un montón de enlaces que aparecen con el óxido carbono oxidado, enlace carbono-carbono, y cómo todo queda organizado en solamente dos elementos, que son el zinc, ese no está en la C, aparecen dos elementos, el carbono unido a los óxidos, no solamente con el grupo hidroxilos y el grupo ceto, sino también cómo se relaciona directamente con el zinc y aparecen en la misma banda, sino que acá está deconvolucionado. Bueno, entonces, realmente, ¿qué pasó y qué se propone como método de trabajo? Las reacciones de fotodegradación que se obtuvieron con el azul de metileno que se descompuso. Entonces, lo que les mostraba, la radiación, que saben que utilizamos la lámpara de UV, donde se radió con una energía, y empiezan a resultar los radicales libres para poder lograr la descomposición de estos elementos. El azul de metileno, obviamente, se está buscando que ocurran estas interacciones y el incremento de las propiedades fotosensibles, no solamente por las interacciones que ocurren en el enlace pi-pi que se da en el grafeno, sino también por las fuerzas electrostáticas y de Van der Waals que se dieron entre los óxidos de zinc, ya sea de flores o de barras, con el óxido de grafeno, como aparece en el esquema. Bueno, hasta acá la presentación. Estas eran las aplicaciones que les quería compartir relacionadas con la medicina y la biología. No sé si tienen alguna pregunta o algo adicional. Doctora Lina, muchísimas gracias por la presentación. Quisiera preguntarle a nuestro público asistente si hay alguna pregunta. Si tenemos alguna inquietud para la doctora Lina. Creo que hoy están un poco tiempos. ¿Entendieron todo o no entendieron nada? Doctor Jair, el doctor Jair está hablando con el micrófono apagado. Que yo pueda hacerte un par de preguntitas aquí, Lina, en confianza. En el primer ejemplo de los STEMs, tú pasaste la mayor parte del trabajo modificándolo molecularmente, funcionalizándolo. Pero finalmente le haces un recubrimiento con un polímero. Yo no supe qué polímero era ni por qué, sabiendo que ya habías llegado a la estructura modificada y más biocompatible. Muy buena pregunta. Bueno, lo que pasa es que para nosotros colocarlo dentro del material, o sea, dentro del stent, para poder hacer el recubrimiento, teníamos que utilizar un medio de transporte.
teníamos, para eso nosotros colocamos los nanotubos de carbono, lo colocamos dentro de varios polímeros. Se utilizaron colágeno, se utilizaron PVA, bueno. ¿Qué pasó? Nosotros teníamos que buscar el juego del polímero que realmente nos permitiera hacer que estuviera la molécula disponible para que obviamente pudiera ocurrir el efecto. El polímero que mejor nos funcionó para realizar este trabajo fue el PVA. Los demás polímeros en realidad nos solapaban en la estructura y no nos permitían ver el efecto. Pero lo teníamos que colocar, porque si lo colocábamos dentro de la sangre, pues así de manera libre, podría ocurrir un desprendimiento y de hecho, pues acá no se presenta, pero en una investigación posterior se hizo todo el tema de desprendimiento en un montaje realizado, lo hizo la estudiante Luz María Rivera, para poder saber que realmente la estructura estuviera provista y que no hubiera ocurrido un desprendimiento durante una aplicación. O sea, que además de cuando funcionalizan los nanotubos, lo tienen que embeber en un hidrogel de PVA. Sí, porque si no, chao. Ah, excelente. Realmente ¿Y no tuvieron la ocurre oportunidad de hacer experimentos, por ejemplo, de toxicidad y luego in vivo o no? Sí, se hicieron los experimentos de toxicidad. De hecho, ahorita, bueno, ahorita les pongo, no, aquí no tengo como compartirles para mostrarles. En la toxicidad nosotros tuvimos que hacer de manera paralela para disminuirla un dopaje con nitrógeno. De eso, para ese trabajo, creo que aquí sí se los puedo presentar. De hecho, para ese trabajo nos ayudó en la colaboración un estudiante de la Universidad de Washington, ella era pues americana y nos ayudó con parte del trabajo. De hecho, espérate, yo sí les voy a compartir acá ese artículo. Hay algunos de los trabajos donde dicen que el hecho de utilizar dentro de la red, cuando se utiliza el dopaje nitrógeno, el cuerpo tiende a identificarlo como si fuera una especie de proteína. Entonces, de esa manera se ha pues aprovechado. Muy bien. Y la última pregunta que tengo es en el último trabajo, cuando hacen la remediación con ese óxido de zinc y grafeno, no sé si tuviste la oportunidad de comparar el desempeño de este híbrido respecto a la reacción de Fenton, por ejemplo, que es como lo estándar. ¿El qué? Perdón, ahí sí no te entendí la pregunta. Sí, ¿Sí evalué qué? en el último ejemplo donde tienes el óxido de zinc con grafeno, haces un proceso de remediación. Si tuviste la oportunidad de comparar la efectividad de ese compuesto versus una reacción de Fenton tradicional, que es como el estándar para hacer este tipo de remediación. No, no se ha hecho. De hecho, en este momento se está apoyando con el grupo pues, de química de Luis Fernando. Tú los conoces, nos están apoyando para realizar esas verificaciones en este momento. Porque es que estamos utilizando un compuesto muy pesado porque ya pasamos del azul de metileno a bisfenoles y hemos tenido dificultad para manipular este tipo de elementos. Pues por la toxicidad y lo cancerígenos que son. Gracias. Pero sí, me regalas el dato para hacer ese tipo de evaluaciones. Muchas gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, doctora Lina, muchísimas gracias. Creo que no tenemos más preguntas en el chat. De nuevo, pues darte las gracias por haber aceptado nuestra invitación y por compartir con nosotros tus investigaciones. Invitarte pues para que puedas revisar pues todo lo que hemos venido trabajando. Igual a todos, recordarles que estamos compartiendo estas conferencias en el canal de YouTube del Congreso. Y pues próximamente estaremos dando información sobre la realización de nuestro Congreso en el 2022. Quería aprovechar la oportunidad para saludar a algunos de los investigadores que nos acompañan, al doctor Néstor Tancredi de la Universidad de la República de Uruguay, que nos ha acompañado muy juiciosamente en varias de nuestras charlas, al doctor Ariel Cadena de la Universidad Nacional en Bogotá, a la doctora Sonia Guerra del Servicio Geológico Colombiano. De verdad, nos complace seguir teniendo estos espacios para reunirnos y compartir nuestras ideas y poder seguir construyendo una comunidad alrededor del carbono.
Quedan todos cordialmente invitados para nuestra próxima sesión, que se realizará el próximo 12 de noviembre, cuyo tema central son materiales avanzados de carbono, donde contaremos también con dos investigadores que pues nos colaborarán con sus conferencias alrededor de este tema. Y finalmente cerraremos nuestro ciclo el día 26 de noviembre con un panel con el sector productivo. Entonces, todos cordialmente invitados. Les agradecemos su participación y un buen día para todos. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Buen día.